se estableció que la información tenga que ser corroborada. Es importantísimo. Ahora, la última modificatoria que se ha hecho a la colaboración eficaz se establece, ya se le denomina, al que antes se le denominaba colaborador, ahora se denomina aspirante a colaborador. Hasta que no haya sentencia no puede ser colaborador. Y muchas veces la fiscalía incluso utilizaba, miren ustedes, declaraciones de un aspirante para requerir prisiones preventivas, ¿no? Eso era tremendamente abusivo. Y acuérdense que la Corte Suprema ha establecido que las declaraciones de los colaboradores no pueden ser consideradas porque son declaraciones sospechosas de aspirantes a colaborar, son sospechosas. ¿Por qué son sospechosas? Porque recuerden que, primero, el aspirante a colaborador es una persona que ha cometido delito y que ha reconocido haber cometido el delito. Y en segundo lugar, busca un beneficio premial. Entonces podría mentir. ¿Han visto ustedes que en nuestro país hay un aspirante a colaborador y alguien dijo prácticamente verdad absoluta? ¿Han visto? Eso es peligrosísimo. Recuerden que ya hemos pasado por esto antes, en los 90, con la ley de arrepentimiento terrorista. Muchos terroristas iban a dependencias policiales y militares y señalaban tal sujeto es cabecilla. Iban, los detenían, los condenaban como jueces sin rostro. Recuerden ustedes, 25, 30 años, cadena perpetua. ¿Y cuántas comisiones se tuvieron que hacer para verificar efectivamente cuántas personas injustamente condenadas pasaron tiempo? Y se determinó que muchos de estos arrepentidos terroristas lamentablemente señalaban nombres porque les caía mal o a diestra y siniestra, generando detenciones lamentablemente injustas. ¿Por qué? Porque nunca se corroboró la información brindada. Por eso es importantísimo la corroboración. Y lo peor es que esto da vueltas. ¿Han visto ustedes que algunos fiscales que han utilizado este instrumento de la colaboración eficaz, ahora, cuando están siendo investigados, dicen, pero todavía no ha sido corroborada la información, tiene que ser corroborada? ¿Han visto ustedes o no? Lo que ellos desconocían que los abogados señalaban, ¿ah? ¿Se acuerdan o no? Decían, no, el abogado está pidiendo corroboración, pero no hay elementos. Y ahora están pidiendo corroboración, como están en el otro lado, no, la corroboración, tiene que haber corroboración, no cualquier declaración, ¿eh? Miren ustedes. Entonces, eso demuestra, obviamente, que muchas veces el derecho penal puede dar vueltas, ¿ah? Y que todo da vueltas, así que hay que tener muchísimo cuidado con el derecho penal, todo da vueltas. ¿Ok? Miren ustedes. Se realiza la investigación preparatoria formalizada, ya saben ustedes, se cumplen los plazos, se puede presentar un pedido de control de plazo. Y luego de terminada, miren ustedes, la investigación preparatoria, el fiscal tiene dos posibilidades. Primero, emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Tiene 15 días para pronunciarse, a menos que estemos hablando de casos complejos o de organización criminal, que ya tendría un mes para pronunciarse. Y se va a tener que pronunciar en dos casos. O pide sobreseimiento, porque ve que no hay elementos de convicción suficiente para acusar. O dos, acusa. Esas dos posibilidades tiene. O pide sobreseimiento, o lo segundo, miren ustedes, acusa. ¿Ok? Y luego pasamos a la segunda etapa del proceso penal común, que es la etapa intermedia, del que dijimos que íbamos a hablar, ¿no? Y que es tremendamente interesante, ¿no? Vamos a ver la etapa intermedia, que para muchos es solamente un cumplimiento de formalidades. No tomemos así la etapa intermedia, al contrario, tomémoslo en serio. Les voy a demostrar por qué. Miren ustedes. Muy bien. Cuando le llega la decisión del fiscal, sea pedido de sobreseimiento o sea pedido de acusación, al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria, que es el mismo juez que vio la etapa de investigación preparatoria, es el mismo juez, este juez va a correr traslado a las partes procesales.
va a correr traslado a las partes procesales y le va a dar 10 días hábiles para que presenten las observaciones, cuestionamientos, pidan algún tipo de medio técnico de defensa, para que soliciten, no sé, el tema de aumento de la reparación civil en el caso del actor civil, para que pidan algún tipo de sobreseimiento. Miren, ¿no? Miren, 10 días, ¿ok? Y en ese escrito, podrían existir hasta 3 tipos de cuestionamientos. Ojo con esto, que es importante. La etapa intermedia tiene entonces una fase oral y una fase escrita. En la fase escrita, cuando corre el traslado de la acusación y nos dan 10 días, tenemos hasta 3 posibilidades o 3 cuestionamientos que podemos hacer a esa acusación. El primero, el control formal. Vemos si informa, el fiscal ha cumplido con la formalidad, ha determinado pruebas para cada uno de los imputados, ha señalado cuál es el delito que se habría cometido, específicamente cuál es la conducta típica, ¿no? Ha realizado efectivamente una imputación necesaria. Si vemos algún defecto de forma, podemos cuestionar y señalar al juez por escrito ese defecto de forma. Lo segundo, el fondo, ¿no? El control sustancial o material de la acusación. En el control sustancial, lo que vamos a hacer es de señalarle al juez por qué el juez tendría que sobreseer la causa, ¿no? Pese a que el fiscal acusado, ojo, pese a que el fiscal acusado, nosotros podemos pedir el sobreseimiento de la causa. No, pues, el fiscal acusado mal, por tal motivo, tal motivo, tal motivo. El Código Procesal Penal establece los casos de sobreseimiento. ¿Ok? Es el control sustancial. Y el tercer tipo de control, que es un control muy importante, si es que vemos que vamos a ir de todas maneras a la etapa de juzgamiento, es el control probatorio. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Las pruebas que vamos a cuestionar que ha presentado la Fiscalía. Podemos cuestionar sus pruebas de la Fiscalía. ¿Cuáles son las pruebas que no son consideradas útiles, pertinentes y conducentes? Recuerden que esos son los 3 requisitos para que una prueba sea aceptada por el juez y que pueda ser actuada en juicio. La prueba tiene que ser útil, tiene que ser conducente y tiene que ser pertinente. ¿Ok? Si no cumple con alguno de estos 3 requisitos, la prueba no puede ser aceptada. Entonces ahí lo primero que podemos hacer es cuestionar la prueba presentada por la Fiscalía. Y en segundo lugar, miren, a presentar nuestra propia prueba, la que creemos nosotros que es importante que sea actuada en juicio, demostrando por escrito su utilidad, su conducencia y su pertinencia. ¿Ok? Recuerden que hay que evaluar bien nuestras pruebas. ¿Qué pruebas no van a ser cuestionadas fácilmente, desechadas fácilmente por la Fiscalía? ¿Qué pruebas nos van a perjudicar? Esas no se pueden plantear, esas no se pueden presentar. Pues ahí hay que ser muy estratégico. No el que presenta más pruebas gana. A veces esa es una idea que lamentablemente tiene el cliente y a veces incluso hasta algunos abogados. No, vamos a presentar las 20, tengo 40 pruebas, vamos a presentar las 40. ¿Ok? Primero, ahí pasa el filtro en la etapa intermedia del control probatorio. El juez va a determinar qué prueba cumple con los requisitos, qué prueba cumple con los criterios, ¿cierto? Cumple con los criterios. Entonces el juez va a decir, ¿es útil, pertinente o conducente? Tiene que cumplirse con los 3 requisitos. ¿Cuándo es útil? Útil significa que es importante para el proceso. Va a ser importante para la teoría del caso de cualquiera de las partes procesales. ¿Qué significa pertinente? Que está relacionada a los hechos. Tiene relación con los hechos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo yo que en el modelo antiguo se planteaba mejor, presento a tal testigo. ¿Qué va a señalar el testigo? Va a señalar que mi patrocinado es buena gente, que se dedica a actividades ilícitas. ¿Y qué tiene que ver con los hechos? Es impertinente, no tiene nada que ver.
El hecho de que una persona sea buena gente no determina de que no cometa un delito determinado, ¿no? Determina un delito específico. Es impertinente. Pertinente tiene que ver con los hechos específicamente que son materia de acusación, son materia de imputación por parte de la Fiscalía. Los que son hechos que son de otros hechos que no tienen nada que ver con la imputación fiscal, son impertinentes, por lo tanto no pueden ser aceptados. Y conducentes, ¿qué quiere decir que sean conducentes? Que sean legales, que cumplan los requisitos que exige el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si la Fiscalía me quiere imponer una interceptación telefónica como medio probatorio, sin haber solicitado al juez esa interceptación telefónica, yo podría cuestionar, decir que no es conducente, no cumple los criterios, no cumple los requisitos para ser incorporada al juicio por su ilegalidad. Ya sabemos que la prueba ilegal es prueba prohibida y por lo tanto no puede ser utilizada, ¿no? Entonces, como les dije, cuestionamos, en primer lugar, las pruebas que consideremos que es cuestionable. Podemos cuestionar también, porque, por ejemplo, puede ser la prueba útil, pertinente y conducente, pero puede ser sobreabundante. Por ejemplo, la Fiscalía señala 5 testigos para un hecho, cuando de repente es suficiente que sean 2 o suficiente que sean 3. ¿Para qué 5? Sobreabundante. Eso también puede ser materia, miren ustedes, de cuestionamientos. ¿Ok? Muy bien. Otra cuestión, presentar nuestros medios probatorios. Y no solamente podemos presentar nuestros medios probatorios, sino también asumir una convención probatoria. Qué importante. ¿Qué es una convención probatoria? Es cuando las dos partes, Fiscalía y acusado, aceptan una prueba para que ya no sea actuada en juicio, ya se considera prueba ya directamente, ya no es necesario ser actuada en juicio. Les doy un ejemplo. Hace unos años atrás tuve un caso muy interesante. En este caso, la Fiscalía le imputaba a mi patrocinado por el delito de violación sexual. Había señalado que mi patrocinado en su imputación habría violado sexualmente a su sobrina de 16 años. ¿Ok? Y la Fiscalía determinaba, miren ustedes, para la Fiscalía era una prueba muy importante el reconocimiento médico legal practicado a esta chica. La chica tenía 16 años. La Fiscalía dijo, con el reconocimiento médico legal, esta es nuestra prueba, porque se determinaba que efectivamente la chica había tenido acceso carnal, ¿no? Tenía lesiones en la cavidad vaginal. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo también reviso ese reconocimiento médico legal, yo digo, esta prueba me favorece. O sea, la Fiscalía pensaba que esta prueba lo favorecía para su teoría del caso. Y yo cuando reviso el reconocimiento médico legal, me doy cuenta y digo, caramba, esta prueba me favorece. Me favorece esta prueba para mi teoría del caso. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento médico legal se determinaba que esta chica tenía lesiones antiguas y ella denuncia que había sido violada 3 días antes del reconocimiento médico legal. Y de acuerdo al protocolo que está publicado por Medicina Legal en la página del Ministerio Público, señalan que lesiones antiguas implican que sean realizadas 12 días a más. Entonces, ella dice que hace 3 días fue violada, pero en el resultado de su reconocimiento médico legal señalan que hay lesiones antiguas. ¿Es posible que haya sido violada hace 3 días? Definitivamente. Se pone en cuestionamiento. ¿Y qué es lo que pone en cuestionamiento la declaración de esta chica? El propio reconocimiento médico legal. Entonces, la pregunta es, desde mi punto de vista, ¿para qué llamar al perito cuando esto ya podría ser considerado ya como medio de prueba? Y para la Fiscalía es pero importantísimo. Así que llegamos al acuerdo y pasó directo ya como medio probatorio sin necesidad de llamar al perito para que pueda declarar y que pueda haber un contrainterrogatorio. Para las dos partes fue, digamos, medio probatorio que puede ser actuado. Para los dos. ¿Se dan cuenta? Qué importante, de repente la convención probatoria. Hace poco también tuve un caso muy interesante de feminicidio, donde la Fiscalía llegamos a un acuerdo en una convención probatoria al protocolo de necropsia, al protocolo de necropsia.
La fiscalía señalaba que mi patrocinado, una persona anciana, de más de 80 años, habría matado a otra anciana, que fue a su casa a tomar junto con su esposo y murió. La fiscalía planteaba dentro de su teoría que mi patrocinador la había querido violar, la había agarrado, la habría agredido. ¿Por qué? Porque se encontró a la víctima sangre en su bastante gran cantidad en su cavidad vaginal y en su cavidad anal. Entonces planteó la fiscalía, dijo, acá hay violación, ¿no? Pero la gran cantidad de sangre no evaluó la cantidad de sangre que había salido de su vagina y su mano de la señora. Y miren ustedes, al momento de revisar el protocolo de necropsia, la fiscalía comete un tremendo error. Evalúa y señala que existen lesiones en partes del cuerpo, ojo, pero señalaba que son lesiones perimortem. Perimortem. ¿Qué significa lesión perimortem? Originadas por la muerte, ¿no? Por ejemplo, los ojos. Cuando uno muere ya la sangre no circula y se vuelve morado, ¿no? Esas lesiones, ¿no? En la nariz, eso había determinado lesiones perimortem, producto de la muerte, pero la fiscalía había entendido que eran lesiones antemortem que habían generado la muerte de esta señora. Y miren ustedes, acusó a mi patrocinado por el delito de feminicidio. Cuando se determinó que esta señora, miren ustedes, había muerto, y luego, obviamente, llegamos a una convención probatoria, la fiscalía dijo, esta es mi prueba, y yo también dije, esta es mi prueba, la más importante. Demostramos en juicio de que la muerte de esta mujer habría sido producida de ninguna manera, de manera violenta, porque mi cuerpo no tenía ningún acto de violencia que pueda generar eso. Muere por una asfixia mecánica y la fiscalía planteaba que mi patrocinado la había ahorcado cuando no tenía ninguna lesión en el cuello. La señora lamentablemente murió de una neumonía y eso fue el originador de la causa de muerte y también del sangrado profuso en las cavidades que hemos señalado. Miren ustedes, la convención probatoria entonces podría ser importante estratégicamente. La fiscalía pensó que esa era su prueba y al final los jueces absolvieron tomando en consideración ese protocolo de necropsia y al señalar que efectivamente no demostraba que habría sido la mujer muerta a través de algún acto de violencia por parte de eso. Claro, había un cuestionamiento también incluso por las características que tiene que requerir el feminicidio, ¿no? Pero bueno, en líneas generales les puedo decir que el órgano jurisdiccional, el órgano colegiado, absolvió ante un pedido de pena de cadena perpetua, fíjense ustedes, de parte de la Fiscalía, y absolvió efectivamente al verificar que el protocolo de necropsia no demostraba que había efectivamente un homicidio, más bien demostraba que la muerte era natural, podía ser natural, y eso se constataba en el levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver se dio cuenta de muchísimas cosas que luego, junto con el protocolo de pericia, mejor dicho, el protocolo de necropsia, determinaron efectivamente que no existió homicidio, no existió muerte por parte, por lo menos violenta, por parte de mi patrocinado, una persona anciana, hacia la víctima, ¿no? No había ningún tipo de elemento que pueda demostrar ello. Y bueno, por eso fue absuelto. Y fíjense ustedes, es importante entonces el control probatorio y específicamente esa posibilidad, ¿no?, que tendría la convención probatoria. Aceptar, de repente hay pruebas que uno puede aceptar como ya firmes, ¿no? Esta prueba me parece que ya pasamos de... ¿Para qué citar al que ha realizado esa prueba? La Fiscalía puede realizarle alguna pregunta tendenciosa, aunque están prohibidas. Hay que entender que algunos jueces a veces aceptan la realización de esas preguntas tendenciosas, ¿no? Yo hace unas semanas atrás estuve presente, participé en un interrogatorio de un perito psicólogo. Y miren ustedes, la Fiscalía decía, la víctima señalaba, en la pericia se señalaba que la víctima no tenía una afectación psicológica producida por el evento, o sea, generada por el evento, ¿no? No tendría. Y
Miren ustedes, el fiscal preguntó, señor perito, ¿implicaría algo tendenciosa la pregunta, ¿no? Implicaría de que no habrían cometido los hechos, miren, no se habrían cometido los hechos, el hecho de que no, en su examen, no verifique una afectación psicológica. Una pregunta tremendamente tendenciosa, ¿no? Y bueno, yo lo mantuve porque yo también hice un contrainterrogatorio. ¿Y saben lo que dijo el psicólogo? El psicólogo dijo, no, pues eso claro, no le compete a él, pues, no sabe. No, eso no quiere decir que no, el que salga de mi examen que no está afectada, no quiere decir que no. Eso ya no está dentro del ámbito de mi ciencia, ¿no? o del examen que tenga que realizar. Entonces me tocó a mí el contrainterrogatorio, y en el contrainterrogatorio le pregunté, pero señor, a ver, señor perito, y el hecho de que se señale de que no hay afectación, ¿eso tiene incidencia en que verdaderamente ocurrieron los hechos? Y él me dijo, no, pues obviamente. O sea, al revés. El fiscal quería utilizar esto. Ah, no, señor juez, mire, el hecho de que se señale que no hay afectación psicológica no tiene relación, porque podrían haber ocurrido los hechos, podrían. Y por mi lado, yo decía, pues, pero también no podrían, pues. No podrían, porque también el perito ha señalado que, obviamente, no podrían. Y todavía fue más contundente mi respuesta el perito, porque el perito no dijo, no, eso no me compete. No, el que no se determine afectación psicológica, eso tiene una vinculación a que posiblemente no se haya cometido el hecho delictivo. Entonces queda prácticamente en el vacío esto, pero fíjense ustedes, la Fiscalía quería utilizar una pregunta como esta tendenciosa, y bueno, yo utilicé prácticamente, en base a los mismos fundamentos que la Fiscalía, utilicé también esa pregunta así tendenciosa en contra de la propia Fiscalía. Entonces, miren ustedes, eso puede ocurrir. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, se puede hacer una convención probatoria, se puede llegar a acuerdos en cualquier tipo de los medios probatorios y se puede considerar como medio probatorio. El juez puede considerar como medio probatorio hacer el acuerdo en juicio sin necesidad de realizar o actuar. Ok, hemos señalado que la etapa intermedia puede ser de dos tipos, ¿no? Un control, si es que el fiscal realiza o pide un sobreseimiento o si el fiscal pide una acusación. Vamos a ver primero un pedido de sobreseimiento de parte del fiscal. ¿Qué pasaría si el fiscal solicita el sobreseimiento del proceso? Miren, si el fiscal solicita el sobreseimiento del proceso, ya hemos indicado, se corre traslado a las partes. Aquí, digamos, la que sería más afectada sería el actor civil o la parte agraviada, ¿cierto? Ellos son los que podrían presentar algún tipo de observaciones. Y luego, en audiencia, se va a realizar una audiencia de control de sobreseimiento. Pues las partes van a debatir, el juez va a escuchar, el juez de investigación preparatoria va a escuchar a cada una de las partes y va a tomar una decisión. Y el juez de investigación preparatoria tiene diferentes decisiones que puede tomar. Primera decisión que puede tomar ante un pedido de sobreseimiento del fiscal. El juez puede considerar, miren, de que ese pedido de sobreseimiento es injusto. Escucha las partes, dice no, el fiscal se sobreexcedido. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? Puede emitir una resolución elevando los actuados al fiscal superior, señalándole cuáles son sus cuestionamientos a la acusación fiscal con la finalidad de que el fiscal superior decida si es que se sobresee o si se acusa. Y si se acusa, tendría que remitirse a otro fiscal, que otro fiscal emita su acusación. Y si dice, bueno, para mí está bien el sobreseimiento, ahí quedaría, ¿cierto? Claro, que ya saben ustedes que el juez tiene que emitir un auto de sobreseimiento y ante ese auto de sobreseimiento del juez hay un recurso impugnatorio que se puede presentar, que es el recurso de apelación. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, el Código Procesal Penal le da esa atribución al juez. Si el juez considera que el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía no cumple con los requisitos, puede elevarlo. Puede elevarlo al fiscal superior para que el fiscal superior determine, verifique. Miren
¿Ok? Ahora, muchos van a decir, pero doctor, ¿eso no afecta el principio acusatorio? ¿Eso no afecta el principio acusatorio? No. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. Porque recuerden que este juez de investigación preparatoria no es el que se va a encargar del juzgamiento. Recuerden que el juez o los jueces de juzgamiento son otros. Entonces, por eso es que decimos que no hay una vulneración miren ustedes, del principio acusatorio. Recuerden que el principio acusatorio consiste en que cada parte procesal tiene una función. El fiscal, su función es investigar, acusar. La función del juez es juzgar y nadie puede realizar la función del otro, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, el juez va a elevar, pero este juez no va a encargarse del juicio. Por eso se considera que no vulneraría el principio acusatorio. Ahora, hay una segunda posibilidad. La segunda posibilidad radica en que el fiscal acusa. Si el fiscal acusa, se va a realizar una audiencia de control de acusación. Y creo que ese es el más interesante, ¿no? Ese escenario más interesante. Perdón, todavía no termino el sobreseimiento. Les dije que la primera decisión del juez de investigación preparatoria es elevar los actuados y considera que el sobreseimiento es abusivo, arbitrario, ilegal. La segunda posibilidad que tiene el juez es, miren ustedes, la segunda posibilidad que tiene el juez es sobreseer. Sobreseer. Fíjense, sobreseer. Aunque el fiscal haya acusado, el juez puede considerar cualquiera de los aspectos que señala el Código Procesal Penal para sobreseer la causa y lo puede hacer. ¿Ok? Ahora, el Código Procesal Penal también establece la posibilidad de realizar una investigación en etapa intermedia. Pero obviamente tiene que ser ante casos en los que sea, digamos, necesaria la actuación de pequeños actos de investigación o breves actos de investigación que se puedan realizar. Ahora, les digo una cosa, eso es bastante extraño. Es bastante extraño que un juez en etapa intermedia, en control de acusación o control de sobreseimiento, acepte continuar algún acto, pero sí ha habido algunos casos. Yo he estado hace unos meses atrás, presente justamente en una etapa intermedia en la que el juez ordenó la actuación de unos actos procesales, devolviendo, miren ustedes, la carpeta y la investigación a la fiscalía. También se puede dar. El Código Procesal lo acepta. ¿Ok? Vamos ahora sí a la audiencia de control de acusación. El fiscal acusa, viene la audiencia de control de acusación, el juez escucha las partes procesales, sus fundamentos. Recuerden que en el control de acusación hay 3 tipos de control. Recuerden, ya les dije, un control formal respecto a las formalidades, si hay deficiencias de forma y si son graves, el juez podría devolver los actuados a la fiscalía y darle 5 días para que pueda corregir esos errores. 5 días, ¿no? Hemos visto que hay un caso muy conocido, muy sonado, el caso de Keiko Fujimori, que uno de los, digamos, características de esta etapa de control de acusación es que el juez ha devuelto muchísimas veces la acusación a la fiscalía para que la fiscalía corrija, ¿no? Bueno, entonces, eso puede hacerlo el juez, puede devolver, miren ustedes, los actuados pueden devolver la acusación a la fiscalía para que la fiscalía lo corrija si es que hay deficiencias graves en el ámbito, evidentemente, del control formal. Luego está el control sustancial, donde se puede solicitar alguna situación para que el proceso se sobresea. ¿Ya? Las partes procesales pueden pedir un sobreseimiento, el acusado podría pedir un sobreseimiento, ¿no? Y está la tercera parte que yo creo que es trascendental, la parte probatoria, ¿no? La parte probatoria. Que les dije, el cuestionamiento se va a realizar respecto a las pruebas de la fiscalía que son cuestionadas, las pruebas presentadas también para ser actuadas en juzgamiento y también la posibilidad de convenciones probatorias, en donde las partes procesales se ponen de acuerdo para que una actuación, una no sé, pericia o un documento pase directamente como medio probatorio sin necesidad de que sea debatido. ¿Okay? Esto es importantísimo,
Ahora les comento, les dije que les iba a contar algunos casos que me ocurrieron a mí. Hace unos años atrás, tuve un caso donde una persona fue procesada por violencia, ¿ya? Por agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Había agredido a una prima suya, supuestamente. La prima va a una comisaría, denuncia el hecho en la comisaría. La fiscalía acusa a esta persona. Pero miren ustedes qué interesante. Aquí ocurre algo increíble, para que ustedes se den cuenta qué importancia tiene la etapa intermedia. Resulta que la fiscalía, cuando llega esta señora a denunciar el hecho, pasa por un examen, por una evaluación psicológica, porque ella denuncia en una comisaría de la mujer. Y ustedes saben que en la comisaría de la mujer hay de todo, ¿no? Psicólogos, abogados. Llega a denunciar en la comisaría de la mujer e inmediatamente la ponen para que sea evaluada. Miren, para que sea evaluada. Para que sea evaluada. Y la evalúan, le hacen su evaluación psicológica. ¿Sí? Le hacen su evaluación psicológica. Y la evaluación psicológica que le hacen en la comisaría de la mujer, ya se imaginan cómo sale, ¿no? Uy, terrible, ¿eh? Que sí, que está afectada gravemente. Cada vez que escucha el nombre de su agresor, se siente intimidada, se siente asustada. Terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? Y luego cuando la fiscalía llega a sus manos de la fiscalía, este informe, dice la fiscalía, uy, yo lo fortalezco, yo me imagino, ¿no? Yo lo fortalezco con una pericia psicológica. Y ordena que se le realice a esta señora una pericia psicológica por un especialista del Instituto de Medicina Legal, que como ustedes saben pertenece al Ministerio Público. La supuesta víctima va y hacen una evaluación en 3 fechas diferentes y la perito determina que no hay ningún tipo de afectación. Dicho sea de paso, el delito era agresiones contra la mujer e integrante del grupo familiar basadas en afectación psicológica, no física, ojo. Entonces, este protocolo de pericia psicológica determina que no hay afectación alguna. Miren, hay 2 elementos de convicción contradictorios. Uno que dice que hay afectación y el otro que dice que no hay afectación. Bien, la fiscalía acusa igual. La fiscalía acusa. Ellos no tienen duda. Ahí la duda favorece al reo, no existe. La fiscalía acusa y en su acusación pide como medio probatorio solamente la evaluación psicológica realizada en el Centro de Emergencia Mujer. Miren ustedes. Y el protocolo de pericia psicológica actuada en el Instituto de Medicina Legal no lo presentan. No lo presentan como medio probatorio. ¿Qué les parece? Entonces, en control de acusación, yo pedí, como abogado defensor del acusado, yo pedí que se actúe la pericia, el protocolo de pericia psicológica. Yo lo pedí que se actúe el protocolo de pericia psicológica. E ingresó para ser debatido en juicio. Imagínense ustedes que no hubiese hecho eso. En juicio solamente se debatía la evaluación psicológica realizada en el Centro de Emergencia Mujer, que era prácticamente una condena, ¿cierto? Una condena. Y ahora, pues en juzgamiento entraron dos medios probatorios. Y bueno, allí el debate iba a surgir, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál tendría mayor valor probatorio? ¿Cierto? Una evaluación realizada por el Instituto de Medicina Legal que le pertenece al Ministerio Público, o una evaluación realizada por el Centro de Emergencia Mujer, por una psicóloga que era pagada por el Ministerio de la Mujer. ¿No? Miren ustedes. Se dan cuenta qué importante que es la etapa intermedia. La etapa intermedia es trascendental. Es importante. Muy, pero muy importante la etapa intermedia. La etapa intermedia podría ser el camino que nos guíe hacia incluso el terminar el caso de manera exitosa. Entonces, eso es, creo yo, clave para poder determinar
y para poder tomar en serio, ¿no? Para poder tomar en serio, miren ustedes, para poder tomar en serio esta etapa del proceso penal común, la etapa intermedia, la etapa de... Miren, entonces, cuando hablamos de control de acusación, entonces tenemos que señalar que primero tendría que haber una acusación del fiscal. Ahora, en el ámbito formal, porque esa es una pregunta que a veces me hacen, pero doctor o profesor, ¿cómo se realiza el acto formal? O sea, ¿qué aspectos hay que verificar en la forma? En el aspecto formal, ¿qué aspectos se tiene que considerar? Y bueno, los aspectos están señalados en el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal. Verificar los datos de identificación del imputado. Recuerden ustedes que para que una persona sea acusada, incluso desde antes, para que se formalice investigación preparatoria en contra de ella, tiene que estar debidamente individualizada. Tiene que estar debidamente individualizada. No se puede continuar un proceso si es que no se ha individualizado correctamente al supuesto autor de una conducta delictiva. Segundo, los hechos que son materia de investigación. O sea, la Fiscalía en su acusación tiene que señalar cuáles son los hechos que son materia de investigación. Los hechos, ¿no? ¿Han visto ustedes? Señala circunstancias antecedentes, concomitantes, posteriores, ¿cierto? Eso tiene que estar establecido en la acusación. Si falta ello, circunstancias antecedentes, concomitantes, posteriores, pues podría cuestionarse la formalidad. Tercero, los elementos de convicción para cada uno de los procesados. Si hay varios delitos para cada uno de los delitos, ¿no? Eso es muy importante, los elementos de convicción. Luego, los grados de responsabilidad. ¿Qué actuación habría realizado cada una de las personas implicadas, acusadas? ¿Quiénes son autores? ¿Quiénes son partícipes? Aquí se tiene que hacer, creo yo, una delimitación muy importante en la autoría y participación. Hace unos años atrás yo tuve un caso con el modelo antiguo, con el modelo anterior, que fue muy llamativo. La Fiscalía acusaba, miren ustedes, a mi patrocinado, le voy a contar cómo es el caso. Un año nuevo, 6 personas estaban tomando licor en la casa de mi patrocinado, junto con él eran 6, él con 5 más, estaban tomando licor por año nuevo. Uno de ellos, a las 7 de la mañana, decidió irse para ayudar a atender el puesto de su enamorada. Y ¿saben qué? A las 7 abre mi enamorada el puesto de mercado, voy a ayudarlo. Así que me voy. Chao. Se despide de los otros 5. Y cuando estaba caminando las 2 cuadras, choca con 2 personas que habían estado en estado de ebriedad, dos hermanos, chocan con él y comienzan a pelearse. Y como eran 2 contra 1, estos 2 hermanos lo estaban golpeando al joven. Los otros 5, al ver que lo estaban golpeando a su compañero, van y comienzan a agredir a estos 2 hermanos. Uno de los agresores coge una piedra bastante grande y se la lanza en la cabeza a uno de los hermanos, causándole la muerte. ¿Okay? Llega la esposa al lugar de los hechos, comienza a gritar, imagínense ustedes, año nuevo, estamos hablando de la mañana del año nuevo, bastante gente en la calle, varios testigos, y llega, miren ustedes, la policía, y cuando va a la comisaría, la mujer, la esposa de la víctima, comienza a decir, bueno, la verdad es que a mi esposo había cobrado una cantidad de dinero el día de ayer, él trabajaba y ha cobrado, y hoy día que he visto su billetera, he visto que no había nada de plata. Miren ustedes, ya se imaginan qué pasó, ¿cierto? Le imputaron robo con subsecuente muerte. En grado de coautoría a todos. Ya saben que el robo con subsecuente muerte tiene una sola pena, que es cadena perpetua, ¿cierto? Y no por homicidio, no. Robo con subsecuente muerte, para que exista cadena perpetua. Ahí, bueno, yo supongo que esa señora, claro, con el dolor que tenía, obviamente,
quiso de repente darles un buen escarmiento a aquellas personas que estaban investigadas. A los 6 los procesan por robo con subsecuente muerte. Me toca defender a uno de ellos que había sido detenido y me doy con una tremenda sorpresa. Fíjense, que la fiscalía había acusado con robo subsecuente muerte en grado de coautoría. Y en ese momento digo, pero ¿cómo puede ser robo consecuente muerte en grado de coautoría? Miren, converso con él, con mi patrocinado, me voy al penal, como fue intervenido, como les dije, fue detenido. Ya 2 anteriores procesados habían sido condenados. Y uno, su hermano, y lo habían condenado a 35 años de pena privativa de libertad. Miren ustedes, 35 años de pena privativa. Entonces yo converso con él y digo, mira, he visto y he planteado una teoría del caso para ti. Y dice, ¿cuál? A ver, doctor, explíqueme. Y yo le explico, le digo, mira, acá la fiscalía ha realizado una acusación que me parece que es deficiente. Mira, tú en el momento de los hechos tenías 19 años. A ti te corresponde el artículo 22 del Código Penal, que es responsabilidad restringida por edad. Ya han pasado varios años y he hecho la contabilidad. Y el artículo 22 del Código Penal tiene un requisito o una característica en el caso de la prescripción. En la prescripción se reducen los plazos a la mitad. Eso es lo que señala el artículo 80 y siguientes de nuestro Código Penal. Que en el caso de responsabilidad restringida, si alguien tiene entre 18 y 22 años de edad o tiene más de 65 años de edad, pues lo que ocurre es que se reduce el plazo de prescripción a la mitad. Entonces, sacando la cuenta, me doy con la sorpresa, le digo a él, de que si fuera solamente robo agravado y no robo con subsecuente muerte, ya habría prescrito tu conducta delictiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juicio a romper el robo con subsecuente muerte, a demostrar que tú no eres coautor de robo con subsecuente muerte, y eso es facilísimo, porque una regla de la coautoría, ¿cuál es? Si la finalidad fue cometer robo y si alguien se excedió en el plan, que es lo que plantea la fiscalía, vamos a tomar lo que la fiscalía dice. Ustedes quisieron robar, eso es lo que dice la fiscalía. Claro, eso es falso, obviamente, pero vamos a tomarlo porque te beneficia. Si planteamos lo que la fiscalía señala y decimos, bueno, sí tiene razón, quisieron asaltar, pero no mi patrocinado no podría ser coautor del delito por robo de subsecuente muerte porque hay una regla en la coautoría. El plan era robar. Aquella persona que se excede en el plan es el único responsable del exceso. Y aquí fue identificado por el otro hermano, por la esposa, fue identificado el sujeto que le lanzó la piedra en la cabeza lamentablemente a la víctima, al occiso. Fue identificado. Entonces no puede haber coautoría de robo. Podemos cambiar el delito de robo consecuente muerte a robo agravado, prescribiría y saldrías libre, aplicándose lo que te digo, la regla de la prescripción, en el que la prescripción para los que están abarcados en el artículo 22 del Código Penal se reduce a la mitad. Y saldrías libre. Miren ustedes, así le platico. Facilito sería, porque tendríamos que demostrar solamente que no es robo con subsecuente muerte en grado de coautoría, que es absurda esa imputación de la fiscalía, porque para que exista un robo con subsecuente muerte en grado de coautoría, los 6 tendrían que haber lanzado piedra en la cabeza al sujeto. Y hay uno nomás que ha sido identificado plenamente. Él sería el único responsable del exceso, el único que habría cometido robo con subsecuente muerte, mientras los demás tendrían que ser imputados por robo agravado. Nada más. Y si logramos eso, que no es tan difícil, le digo, mira, logramos que tú salgas en libertad, porque ya habría prescrito tu conducta delictiva. Y miren ustedes, a veces son cosas increíbles que a veces pasan. Él me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo quisiera que mi sentencia beneficie a mi hermano. Mi hermano ha sido condenado por 35 años. Y yo quisiera que mi sentencia lo beneficie a él, doctor. Y lo que veo es que lo que usted está planteando es
prácticamente que me favorezca a mí, pero no lo va a favorecer en nada a mi patrocinado. Yo quiero que este caso se me absuelva, se demuestre que no hubo robo grabado nunca, ni siquiera robo grabado, doctor, para que esto pueda ayudarlo a mi hermano. Yo le digo, pero mira, tenemos un gran problema y te lo voy advirtiendo. Este caso, efectivamente, ya hay 2 condenados, uno de ellos tu hermano, pero este caso ha subido a la Corte Suprema vía, en este caso, recuerden ustedes, estamos hablando de modelo antiguo. Este caso ya ha sido elevado a la Corte Suprema en segunda instancia. Ya se ha presentado recurso de nulidad. Y en esos 2 casos, en el de tu hermano y el del otro, la Corte Suprema ha establecido de que no hay nulidad. O sea, acepta que hay robo con subsecuente muerte. Mira tú, eso nos va a poner las cosas cuesta arriba, porque si los jueces, más fácil es cuestionar efectivamente la posibilidad de un robo con subsecuente muerte y que se convierta solamente en robo agravado. Ojo, porque imagínate que los jueces, le digo, sean aquellos que dicen, no, la Corte Suprema dice tal, así que hay que obedecer a la Corte Suprema. Prácticamente ya estás condenado. Y no, el tema de la absolución se vuelve cuesta arriba, se vuelve mucho más difícil. Es un riesgo enorme. No sé si te lo quieres jugar. Y él, miren ustedes, increíblemente me dice, sí, doctor, me lo quiero jugar. Me lo juego, me la juego. Seguro, le digo, mira, nos la jugamos por la absolución. Y efectivamente, tuvimos que, en juicio oral, establecer una teoría del caso que iba dirigida a la absolución. ¿Ok? Con la finalidad de beneficiarlo a su hermano. Miren ustedes, en el juicio oral fue muy interesante porque demostramos en el juicio oral de que no hubo robo. O sea, nunca existió el robo como delito. Aquí, obviamente, hubo una pelea entre 2 grupos de personas, claro, entre 6 contra 2. Uno se habría excedido, habría golpeado, lanzando, no golpeado, habría matado a otro con una piedra en la cabeza. Presentamos 2 testigos. Los 2 testigos señalaron que habían visto efectivamente lo que había ocurrido. En ningún momento vieron un robo, sino una pelea entre 2 grupos y narraron efectivamente lo que habían visto. El hermano señaló que efectivamente fue por pelea. Lo ratificó, miren ustedes, que fue por una pelea y no fue por ninguna manera de robar. Y me acuerdo que en mis alegatos de clausura presenté, pues fue en el penal del Lurigancho, y presenté una pancarta enorme, no una pancarta, era una impresión enorme en el que señalaba, fíjense ustedes, dónde vivían cada uno de los implicados. Los 6 acusados y los 2 sujetos que habían sido víctimas de este delito de robo con subsecuente muerte y robo agravado, ¿no? Respectivamente. Y miren ustedes, demostramos que entre todos vivían en 3 cuadras, en un margen de 3 cuadras, ¿no? Y yo me acuerdo que en mis alegatos de clausura decía, por ejemplo, a ver, una persona puede robar en la puerta de su casa o a escasos metros de la puerta de su casa. Bueno, hay algunos que podrían hacerlo, ¿cierto? En Año Nuevo, con tanta cantidad de gente en las calles, estamos hablando de Año Nuevo, puse, fíjense ustedes, como una cuestión estratégica, dentro de mi intención era llevar a los jueces a ese lugar. Estamos hablando de un día cualquiera, estamos hablando de un 1 de enero a las 7:15 de la mañana aproximadamente. Señalaba en un lugar populoso, ¿cuántas personas hay? Ya habían 2 testigos que habían señalado que habían visto lo que había ocurrido. Y había más personas que también los testigos señalaron que habían varias personas en las calles. Eso pasa, en Año Nuevo pasa eso. Mareados, ambos grupos, tomando prácticamente toda la noche. Entonces, todo ello y otra cosa. ¿Alguien robaría en la puerta de su casa? Podría ser. Robaría a sus vecinos que viven prácticamente en un marco cercano, porque estas dos personas que eran supuestas víctimas eran vecinos,
del supuesto autor. En Año Nuevo, 1 de enero, a las 7:15 de la mañana, con tantos testigos. Al final, miren ustedes, repercutió, tuvo una buena respuesta ese alegato de clausura, porque los jueces se pusieron en el lugar y dijeron, pues es imposible que haya robo. Y lo absolvieron de responsabilidad penal, miren ustedes a mi patrocinado. Y esa absolución hay que reconocerlo también. El juez, que era de la Corte de Lima, el ponente, extraordinario. Extraordinario, porque otro juez dice, no, pero la Corte Suprema ha resuelto tal, entonces yo también no puedo contradecir a la Corte Suprema, ¿no? Emitió una resolución muy bien fundamentada, señalando por qué no había robo arbitral. Y la Fiscalía presenta recurso de nulidad. Yo decía, uy, ya es un problema, porque nuevamente va a subir a su parte. Pero también fue fundamentado esa primera sentencia que la Corte Suprema ratificó, señaló que no había nulidad a esa sentencia. Miren ustedes. Y esa sentencia ya quedaba prácticamente lista para ser presentada vía acción de revisión para el hermano. Bueno, quisieron luego contratarme, pero yo, por motivo de tiempo, no pude, no acepté continuar con ese trámite, no sé cómo les irá. Pero fíjense ustedes, una cosa pero increíble. Parece hasta una película. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, son interesantes considerar. La acusación, si cumple efectivamente con esas características. Otra cuestión formal, las circunstancias modificatorias, para verificar si hay agravantes, si hay atenuantes. A veces la Fiscalía no toma en consideración algunas agravantes, algunas atenuantes. Yo estaba viendo, por ejemplo, un caso, hace poco hice un escrito de observaciones a una acusación de un conocido personaje que ha sido acusado, una persona bastante conocida en el ámbito jurídico y también en el ámbito político. Y él habría cometido un delito teniendo una edad mayor a 65 años, supuestamente, de acuerdo a la Fiscalía. Para mí no hay delito. Pero la Fiscalía señalaba que él habría cometido un delito y no se pronuncia absolutamente nada respecto a la responsabilidad restringida señalada en el artículo 22 del Código Penal. Pese a que él supuestamente, de acuerdo a la Fiscalía, habría cometido un hecho siendo mayor de 65 años. La Fiscalía no dice nada respecto a eso. Pues allí, miren ustedes, es necesario indicar, ¿no? Señalar eso. Luego, también hay una cuestión que es importante. Muchas veces la Fiscalía comete un tremendo error. ¿Cuál es el tremendo error que comete la Fiscalía? Interpreta de manera digamos, tal como señala la norma, el artículo 24 y el artículo 25 del Código Penal. Acuérdense ustedes que la instigación señala que el instigador tiene la misma pena que le corresponde al autor. El cómplice primario tiene la misma pena que le corresponde al autor, ¿cierto? Y a veces, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía dice, no, como la ley dice que le corresponde la misma pena al autor y al instigador o cómplice primario, entonces al instigador o cómplice primario, si es que al autor le ponemos 10 años, hay que también pedirle 10 años. Y eso no es así. Cuando habla de la misma pena, el Código Penal establece la misma pena conminada, o sea, entre mínimo y máximo. Entre mínimo y máximo. Por eso en la complicidad primaria está entre mínimo y el máximo. ¿Y cómo se fundamenta esto? En la complicidad secundaria. Porque recuerden ustedes que en la complicidad secundaria se reduce prudencialmente la pena. Y la pena por eso, para el cómplice secundario, es por debajo del mínimo legal. Porque se entiende que el cómplice primario, cuando se habla de la misma pena, estamos hablando de la pena combinada entre el mínimo y el máximo. Entonces, esas a veces son cuestiones que pueden ser también materia de cuestionamiento basadas en el principio de proporcionalidad, ¿cierto? ¿No? Luego está la tipificación. Si hay alternativas, si hay accesoria también, ¿qué tipo penal? Eso es importante para poder ejercer un derecho de defensa.
Luego está el pedido de pena y la reparación civil. ¿Cuánto pena quiere? Hay que ver bien cómo se ha determinado la pena, ¿no? Si está bien, está correcta o no la determinación de pena. La reparación civil también, si hay fundamentos. Normalmente les digo que en el caso del 80-90% de acusaciones, la Fiscalía solamente para el tema de reparación civil señala cosas genéricas. En otras palabras, la Fiscalía dice, esta cantidad de dinero y punto, ¿no? Hay muy pocos casos donde la Fiscalía determina si este es el monto, ha habido esta afectación que es valorable tal, en cual. Pues ahí podría también ser una materia de cuestionamiento de forma. Luego está los medios de prueba que ofrece, señalando, obviamente, la utilidad, conducencia y pertinencia de la misma, las medidas de coerción que subsisten o que también puede solicitar el fiscal, ¿cierto? Que puede solicitar también en etapa intermedia. Luego, como les dije, el juez de investigación preparatoria que recibe la acusación, que tiene que tener toda esta formalidad, corre traslado a la parte por 10 días, el artículo 350 del Código Procesal Penal señala esto, e indica audiencia en donde les he indicado que hay hasta 3 tipos de control, ¿no? El control formal, el control sustancial, o también llamado control material, y el control probatorio, ¿no? En el control formal, el contenido, obviamente, de la acusación se puede devolver, como hemos indicado, el juez puede devolver lo tramitado para que la Fiscalía corrija. 5 días de plazo les da. Luego está el control material, causas de sobreseimiento. Pero en este caso también puede el imputado o el abogado defensor puede deducir algún tipo de medio de defensa, puede instar algún criterio de oportunidad, puede ofrecer y admitir también, puede admitirse los medios de prueba, puede objetarse la reparación civil y también, como les dije, puede realizarse convenciones o estipulaciones probatorias. Y ese es en el control probatorio que ya les he indicado que es muy, pero muy importante que se realice también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, esta etapa de intermedia es una etapa muy importante, como les vuelvo a recalcar. No podemos dejarla de lado ni podemos soslayarla. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto, de la etapa de control de acusación, miren ustedes, el juez tiene diferentes posibilidades de resolver. Vamos a ver, el juez de investigación preparatoria. Primera posibilidad, el juez puede sobreseer la causa. Ojo, pese a que hay acusación, el juez puede decir, esta acusación no tiene ni pies ni cabeza, y luego del debate me he dado cuenta que tiene que ser sobreseído. Y puede sobreseer, emite un auto de sobreseimiento que pone fin al proceso, que puede ser impugnado. Parte que considere afectada, el Ministerio Público, el actor civil podrían presentar una apelación y en segunda instancia va a ser resuelto este caso por un juzgado superior, ¿no? De apelación, es un juez de apelación, por jueces de apelaciones, por 3 jueces de apelación. Miren ustedes. La segunda posibilidad que tiene el juez, luego de haber escuchado a las partes, dice, no, está bien acusada, está bien la acusación. Me parece que la acusación es correcta. Así que lo que voy a hacer es emitir un auto de enjuiciamiento. Auto de enjuiciamiento, donde se señala cuáles son las pruebas que se van a actuar, que han sido aceptadas, que se consideran que son útiles, pertinentes y conducentes. Y pasaría, miren ustedes, con el auto de enjuiciamiento al juez o jueces competentes para poder realizar el juicio. ¿De qué depende? Depende del extremo mínimo de la pena solicitada por el fiscal. Si el extremo mínimo es menos de 6 años, va a ser el juez de juzgamiento, va a ser un juez unipersonal, de 6 a menos, un juez unipersonal, o sea, un solo juez. Pero si el extremo mínimo de la pena acusada por el fiscal es más a 6 años, entonces los jueces que se van a encargar del juicio son un juzgado colegiado conformado por 3 jueces. Miren ustedes, por 3 jueces. Por 3 jueces. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como hemos indicado, pasa a juzgamiento. Ahora, una pregunta que seguramente ustedes me pueden realizar es, ¿qué pasaría si hay requerimiento mixto? Porque, ojo, puede haber requerimiento mixto. El fiscal puede decir que se sobresea sobre estos acusados
sobre estos imputados y que se acuse a estas personas. Algunos se sobresea, algunos se acusa. O puede ser, este delito se sobresea y este delito se acusa, ¿no? Si es parcial, lo primero que se va a tener que realizar es el control de sobreseimiento. Y luego del control de sobreseimiento se va a realizar el control de acusación. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente etapa, la etapa más importante del proceso penal común, la etapa de juzgamiento. ¿Ya? La etapa de juzgamiento. Bien, todos sabemos que la etapa de juzgamiento es la fase más importante del proceso penal común. Aquí, en esta etapa, es importante porque se actúa la prueba. Se presenta la prueba que va a permitir confirmar la tesis o teoría del delito de cada una de las partes procesales. Se va a argumentar en alguna parte procesal, en alguna parte del proceso, hay análisis y discusión sobre la base de la acusación, porque acuérdense ustedes que el límite de la etapa de juzgamiento es efectivamente la acusación. El juez, al momento de expedir sentencia, solamente puede basarse en la acusación. ¿Ok? Y esto se basa en el principio de congruencia procesal. O sea, el juez va a tener que resolver en base a la acusación. No puede resolver sobre hechos que están fuera de la acusación porque afectaría el principio de congruencia procesal. ¿Ok?